Ok, listo. Entonces, buenas noches a todos. Eh, Vamos a empezar la tutoría del día de hoy, 2 de abril de 2020. Y el tema para hoy es continuar con lo que es el análisis de fuentes y usos que ustedes ya tienen en desarrollo. Entonces, como siempre, la información del producto que estamos trabajando está en la plataforma. ¿Ven mi plataforma? ¿Están viendo la pantalla? ¿Ven mi plataforma? Alguien que me confirme, por favor, si se ve la imagen de la plataforma. Foro académico, foro comuniquémonos. Aló, ¿me escuchan? Muy bien. ¿Se ve la plataforma, por favor? Sí, señor, está en el foro académico. Listo, gracias. Pues lo que vamos a continuar haciendo es lo del tema de, de fuentes y usos. Entonces, para eso, lo que estamos mirando es el análisis de las fuentes y usos que corresponde también con el archivo que ustedes ya tienen sobre el cual ustedes desarrollaron su producto anterior, que fue su producto número 1. ¿Ok? Entonces, este es el material de la asignatura que me imagino ustedes ya revisaron. Y esto es lo que nosotros debemos hacer para este producto que estamos trabajando. Lo que hemos visto es que el enfoque y a lo que debemos llegar es al análisis de fuentes y usos. Entonces les reitero y les recuerdo que hemos hablado de lo que eran las fuentes y los usos de fondos. En pantalla tienen el archivo del profesor Luis Eduardo Suárez de estado de fuentes de uso de fondos. Entonces, les recuerdo que lo que hemos hablado que eran las fuentes era todo lo que producía entradas, y todo lo que corresponde con el uso de fondos es todo lo que produce la aplicación de esas entradas dentro de la empresa. Eso es lo que hemos hablado con respecto a ese tema. La idea es que necesitamos determinar cuáles son las fuentes y cuáles son los usos. Y estábamos hablando de que, por ejemplo, las fuentes eran, por ejemplo, la utilidad. Las fuentes eran, por ejemplo, lo que tenía que ver con la depreciación. Las fuentes es todo lo que implique aumentos en los pasivos o todo lo que implique reducción o baja o disminución de los activos. Esos son ejemplos de lo que son las fuentes. Por su parte, los usos o la aplicación de los recursos tiene que ver con lo contrario. En las fuentes hablábamos de disminución de activos, es decir, que aquí en los usos nosotros hablamos de aumento de los activos. En las fuentes nosotros hablábamos de aumento de los pasivos se incrementaban, las deudas se incrementaban. En los usos es cuando yo disminuyo pasivos, cuando yo reduzco la deuda, cuando se producen pérdidas, cuando se pagan dividendos o se reparte la ganancia, la utilidad, son usos de fondos. O cuando se hace readquisición de acciones. Eso corresponde a aplicación de recursos o uso de fondos. Entonces, decíamos que lo que estamos haciendo aquí es un ejemplo donde hay una utilidad, la utilidad neta del ejercicio. Yo le incluyo la variación en la depreciación acumulada, le incluyo la variación en los activos diferidos. Dice que esto se debe incluir sumando si es una reducción, fuente, o restando si es un aumento, es un uso. ¿Y eso qué da? Eso da la generación interna de recursos.
Esta es una fórmula con la cual yo calculo la generación interna de recursos. Esa es la forma como yo determino cuál es la generación interna de recursos. ¿Ok? Cojo la utilidad, le sumo la variación y luego de la depreciación y luego lo de los activos. Así determino yo generación interna de recursos. Eso es parte de lo que ustedes deben hacer dentro de su producto. ¿Ok? Voy a cambiarles la pantalla y les voy a mostrar un ejemplo de eso que está acá. ¿Están viendo, por favor, un archivo de Word que les estoy enseñando? Aquí está el análisis del estado de fuentes y usos para una empresa que lo que hace es fabricar muebles, ¿ok? Entonces, lo que hacen en primera instancia en esa empresa es calcular eso, calcular la generación interna de recursos, la fórmula que les acabé de mostrar al otro lado. Cogen la utilidad, ¿de dónde salió? De las cuentas del archivo de Excel que ya tenemos. Cogen la variación de la depreciación acumulada, ¿sí? Y luego entonces, en este caso, no hubo activos diferidos. Como no hubo activos diferidos, entonces no se tienen en cuenta. Y así se calcula la generación interna de recursos. Dice aquí, de acuerdo con la información anterior, en la generación interna de recursos, el resultado es 371.493.299, equivalentes al 12.2% de las fuentes o ingresos para la empresa, por lo cual no se cumplió con el indicador de crecimiento que correspondía al 20%. Este es un primer ejercicio que ustedes deben hacer. Volvemos otra vez al archivo del profesor Luis Eduardo. En el archivo del profesor Luis Eduardo, aquí dice... Siguiente, ¿cómo se calcula el total de las fuentes de corto plazo? El total de las fuentes de corto plazo, que es la segunda fórmula, se calcula la reducción de los activos corrientes, no incluye cajas ni bancos, con el aumento del pasivo corriente. Lo que haya reducido el activo corriente con el aumento del pasivo corriente. Tercero, las fuentes a largo plazo. Debo coger la reducción de los activos fijos brutos sin incluirle la depreciación. Debo sumarle lo que reduzca otros activos sin incluir aquellos activos que fueron diferidos. Debo aumentar el pasivo a largo plazo y sumar el aumento del patrimonio. Aquí hay que dejar por fuera la utilidad neta del ejercicio del último periodo. Esta es la fórmula para calcular el total de las fuentes a largo plazo. Y ahora la parte de los usos. Aquí lo que hicimos fue lo que tenía que ver con las fuentes. Con las partes de los usos, usted tiene que hacer usos de corto plazo. ¿Cómo se calcula? Fórmula número 4. Tomo el aumento de activos corrientes, no incluyendo ni la parte que está en caja ni la parte que está en bancos. Y le sumo la disminución de los pasivos corrientes. Eso me da el total de usos de corto plazo. Y ahora para mirar los usos de largo plazo. Los usos de largo plazo se calculan cogiendo el aumento de los activos fijos brutos, quitando la parte de depreciación y sumándole el aumento de otros activos, quitándole la parte de activos diferidos y le incluyo también reducciones que hayan habido de pasivos de largo plazo y le incluyo reducciones que hayan habido al patrimonio. Ese patrimonio tengo que quitar la partecita de la utilidad neta del ejercicio del último periodo, tal como lo hice aquí arriba cuando estaba calculando lo de las fuentes. Eso me da el total de usos a largo plazo. Si sumo lo que me dio los usos de corto plazo con lo que me dio la fórmula de usos de largo plazo, o sea, 4 más 5, eso me da el total ya completo de lo que son los usos. Por otro lado, aquí me dice saldo del periodo más el saldo del periodo anterior. Eso me da el saldo final acumulado. Volvamos otra vez al archivo de Word que estaba mostrándoles. Y eso que les acabé de mostrar está acá. Aquí nosotros podemos ver lo que tiene que ver con fuentes de recursos a corto plazo. Aquí está el cálculo de él. Aquí está el cálculo de las fuentes de largo plazo usando las fórmulas que les acabé de dar. Y aquí está el total de las fuentes.
Por otra parte, miramos los usos. Aquí está el cálculo de los usos de corto plazo, total de usos a corto plazo. Aquí están los usos a largo plazo. Utilizo la fórmula. Si ustedes se dan cuenta, aquí está aplicada la fórmula. Esta tablita que ustedes ven acá, están aplicando la fórmula. Y si yo sumo los usos de corto plazo con los usos de largo plazo, me da el total de los usos. ¿Ok? ¿Ese fue qué? Por favor, me desconectan el micrófono que está activado. Creo que así me activó el micrófono. Por favor, lo desactiva para que no escuchemos el ruido. Hay un micrófono activado, por favor. Ok, gracias. Entonces, aquí yo lo que hice fue aplicar simplemente la fórmula de fuentes y la fórmula de usos para poder hacer el cálculo del total de fuentes y el total de usos. ¿Ok? Y aquí reviso. Los usos a largo plazo correspondieron al 72.30, que si ustedes recuerdan, esta información ya de por sí me la está dando el archivo Excel. Esto no tengo que ponerme a hacerle cálculos de nada porque todo eso está en el archivo Excel. ¿Ok? Lo que significa que es la cuenta más relevante del total de los usos o la utilización de recursos. Esto teniendo en cuenta de que hubo una variación significativa con la adquisición de la propiedad, planta y equipo, pensando en una expansión de la empresa en cuanto a locación y maquinaria. Aquí está algo de lo que yo les he solicitado, que ustedes deben hacer supuestos. ¿Recuerdan lo que yo les dije? Ustedes deben hacer supuestos. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué hubo aumento acá? ¿Por qué hubo disminución acá? Ustedes puede que tengan la información. Si la tienen, excelente. Pero en caso que ustedes no tengan la información, pues lo que uno hace es hacer supuestos. Posiblemente porque la empresa decidió bajar su cartera. Posiblemente porque la empresa debió endeudarse más para proyectarse para adquirir maquinaria. Eso se hace con supuestos. Lo que hacemos ahí son supuestos. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes tienen el archivo del profesor Luis Eduardo, donde ustedes se pueden guiar, que está ahí en el foro, y con base en eso, eso es parte del análisis que ustedes deben realizar de lo que es el estado de fuentes y usos de fondos. Hasta aquí, por favor. ¿Hay preguntas? ¿Está claro con la información que les estoy dando? ¿Les queda claro lo que deben hacer? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo claro? Listo. Entonces, continuemos. Regáleme un segundo mientras reviso aquí. Para compartirles la otra pantalla otra vez. Listo, estamos otra vez en la parte del producto. Otra vez estamos en la plataforma, ¿sí? Esa es la pantalla que están viendo, la de la plataforma. Entonces dice, producto 2. Para dicho producto lo que hacemos es que requerimos leer el capítulo número 8 del libro que ustedes ya tienen del profesor Héctor Ortiz Anaya. Tenemos que mirar ese capítulo número 8 que dice flujo de fondos, ¿ok? Luego de haber leído eso, revisamos también el archivo que les acabé de abrir aquí, que les mostré, del profesor Luis Eduardo, que está aquí adjunto, que se llama Estado de Fuentes y Uso de Fondos, que es el TPDF que les estoy mostrando ahorita. Y a partir de eso, vamos al archivo de Excel. En el archivo de Excel, vamos al formato para análisis financiero básico, utilizado para el producto 1, análisis financiero básico, y con base en la misma información que ustedes ya tienen, sobra decir que ustedes ya tienen calificado su producto 1. Aquellas personas que les califiqué su producto 1 y se dieron cuenta que poseían errores
identifiquen cuál es la falencia que tienen. Les recuerdo y les reitero una vez más, la suma del activo debe ser igual al pasivo más el patrimonio. Y la cuenta control que corresponde a eso les tiene que dar 0. Mientras esa cuenta control allá en el balance general, en la pestaña de balance general, no les esté dando 0, significa que hay alguna falencia o algún error. Eso debe dar 0.0000. No puede, la matemática es perfecta, no puede haber ninguna diferencia. ¿Ok? Que me dio 1, que me dio solo 10, que me dio solo 100. No, debe darle 0. Esa cuenta control es precisamente para eso, para indicarle que ustedes tienen y deben revisar qué está ocurriendo con las cifras que ustedes incluyeron. Posiblemente hay algún error, ya sea en el balance o ya sea en el estado de resultados. Ustedes la información que incluyeron como tal está en el balance y en el estado de resultados. Entonces, ustedes deben saber qué información fue la que incluyeron y así ustedes hacen los ajustes para que le dé 0. Les debe dar 0 tanto el año último como el año anterior. No les puede dar 0 una sola, les debe dar 0 ambas. ¿Ok? Empezando por eso. Muchas personas de las que enviaron los archivos les dio perfecto, pero a algunos les daba valor ahí. Deben corregir, buscar y corregir eso. ¿Ok? Esa es la primera tarea que me imagino ya debieron haber hecho. Buscar qué errores tenían, qué fue lo que metieron mal, qué fue lo que olvidaron, qué fue lo que no tuvieron de lo que es su archivo del cual están extrayendo la información, qué fue lo que no tuvieron en cuenta para incluírselo al archivo de Excel. Esa cuenta sí o sí debe dar 0. Esa cuenta no puede dar ningún valor diferente de 0. ¿Ok? Eso es claro, ¿cierto? Primera cosa. Mientras eso no dé el 0, estamos perdiendo el tiempo porque cualquier análisis que usted haga o cualquier cosa que usted haga automáticamente está errada. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Regálenme un segundo mientras les paso la pantalla aquí para el otro archivo para que vayan viendo un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Entonces les voy a compartir esta otra pantalla. Por favor, están viendo una pantalla de un archivo de Excel, ¿cierto? ¿Sí están viendo una pantalla de Excel, por favor? ¿Me confirman? Listo. Gracias, Stephanie. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos otra vez la misma empresa, aquí, de los muebles. Y aquí les estoy mostrando el balance general. Aquí está la cifra control de la cual estoy hablando. Estas cifras control que les estoy indicando aquí, que les estoy marcando aquí, son las cifras que les deben dar el 0. Mientras estas cifras control no les den el 0, aquí les estoy diciendo que poseen error. ¿Ok? Usted tiene que verificar que la suma total, el total de sus activos, debe ser igual a la suma que le dé el pasivo más el patrimonio. Estos dos valores tienen que ser exactos. Aquí no puede dar con centavos y aquí sin centavos. O aquí esto redondeado y aquí no redondeado. No. Tiene que dar exactamente para que aquí le dé el 0. El 0, 0. Lo mismo para el otro año. Aquí tenemos 2017, que es la fecha anterior, y aquí tenemos 2018, que es la fecha nueva. Aquellas personas que hicieron el trabajo con balances generales muy viejos, hubo gente que envió balances como el 2004, creo que fue el 2000. Eso es demasiado viejo. Ahorita, ¿para qué nos vamos a poner a analizar una empresa de un balance del 2000? Se supone que la idea es analizar empresas, primero que todo, empresas actuales y segundo, empresas con sus estados financieros actuales. ¿Qué sentido tiene ponerme yo a hablar de cifras del año 2000
cuando la situación económica era muy diferente. Y eso lo vamos a encontrar el otro año. Cuando ustedes el otro año analicen los estados financieros del año 2000, perdón, en el año 2021, cuando analicemos los estados financieros de una empresa del 2020, ustedes van a ver el descalabro que está produciendo esta crisis comparando el año 2019 con el 2020. En el año 2021, volver a hacer este ejercicio cuando ya tengamos resultados de balances y de información financiera del año 2020, ustedes van a ver las amplias diferencias que vamos a ver. Y todo eso, pues obviamente, a causa de lo que estamos viviendo ahorita de la cuarentena y del aislamiento. ¿Ok? No tiene sentido yo ponerme a analizar un balance a estas alturas, en pleno año 2020, un balance del año, un balance del año 2000. Es demasiado viejo, son 20 años que han pasado. Entonces, no entiendo por qué o en qué parte no entendieron la indicación de que los estados financieros deben ser recientes. De por sí, aquí estaba escrito. No sé por qué no lo leyeron o por qué no se dieron cuenta de eso. Aquí lo decía clarito. Mira, aquí dice. El producto número 1. Este es aquí, mira, aquí lo dice. Ubicar los estados financieros de 2 años consecutivos, pero que no sean anteriores al año 2015, donde el año 2000 cumple esa condición. Por ejemplo, 2015 y 2016, 2016 y 2017. Entonces, la gente que está haciendo el trabajo con estados financieros extremadamente viejos, no tiene sentido. ¿Qué análisis está haciendo? ¿Ok? Entonces, por favor, tengan en cuenta eso para que actualicen sus estados financieros y busquen estados financieros recientes, por favor. Entonces, la idea es, primero, como les estaba diciendo, partir de que la información que usted incluyó tanto en su balance como en su estado de resultados, aquí también tiene que incluir información. Si aquí está mal incluida la información, esa puede ser también la razón por la cual no le esté dando el 0. Porque recuerden que un estado financiero se comunica con el otro estado financiero. ¿Ok? La información que usted incluye a un lado tiene que ver con la información que usted incluye al otro lado. Él la tiene en cuenta. En ambos lados, él la tiene en cuenta. ¿Ok? Él mira la información de un lado para el otro. Mire, aquí. Él esto lo está sacando con base en su pestaña Estados Resultados, celda B22. ¿Se dan cuenta? Aquí está mostrándoles que la información que ustedes deben traer o la información que ustedes deben, que él está incluyendo acá, viene como producto de cálculos que él realizó en esta hoja de estado de resultados. Si está mal acá o está mal acá, sus cifras control no le van a dar. Debe revisar nuevamente. Eso es lo primero que ustedes deben hacer. Antes de hacer análisis horizontal, antes de hacer análisis vertical, antes de querer mirar o comparar indicadores financieros. ¿Ok? Deben revisar eso. Como segunda parte, si esto está bien, muy seguramente, pues esto también va a estar bien. Aquí también hay una cifra control. Yo les dije a ustedes también eso. Desde las tutorías pasadas ya lo había dicho. Mire, aquí hay una cifra control. Estas dos celdas que están acá, aquí le debe dar un OK o le debe dar un revisar. Si la información es correcta, le da OK. Si la información es incorrecta, le va a dar revisar. Y además de eso, aquí les debe dar 0. La información de esta celda les debe dar 0. ¿Para qué? Para decir que su cuadre de fuentes y usos es correcto con respecto a su balance. Esta información de aquí de fuentes y de usos es correcto con respecto a su balance. Si no es correcto esto, automáticamente por eso le va a salir aquí un valor diferente. También deben revisar. Pero vuelvo y le repito, desde que esté bien adelante, el resto muy seguramente también va a estar bien. ¿Ok? Entonces, por favor. Y esto es lo que les estaba hablando ahorita dentro del archivo que les digo que ustedes deben sacar el pedacito del cálculo. Cuando empezamos la tutoría, cuando yo les estaba hablando de generación interna de recursos en sus fuentes, esto es. Aquí está cómo se calcula. No tienen que hacerlo, no tienen, la fórmula está acá, ya está acá. Por eso les decía yo que Excel lo hace todo.
con este archivo lo estamos haciendo todo. ¿Qué debe hacer usted? Analizarlo. Por ejemplo, la generación interna de recursos para el caso de esta empresa constituye el 12.24%. Entonces, la generación interna de recursos no es la partida más alta dentro del total de fuentes a corto plazo. Si ustedes se dan cuenta, la partida más alta es esta, que constituye el 36.20%. ¿Dónde está la mayor proporción de las fuentes? Está aquí, está en estas fuentes de corto plazo, ¿sí? ¿Cómo las calcularon? Mírelo, aquí está cómo las calcularon. Lo que hicieron fue sumar estas cifras y este es el total de lo que fueron las fuentes de corto plazo. Aquí está la parte de corresponde a activos y esta es la parte que corresponde a los pasivos. Yo cojo la parte que corresponde a la disminución de activos y cojo la parte que corresponde con el aumento de pasivos y eso me da el total de las fuentes a corto plazo y este es el porcentaje de esas fuentes de corto plazo. ¿Ok? Las fuentes de largo plazo. Las fuentes de largo plazo se calcularon mirando cuánto fue la disminución de los activos fijos. En este caso no hubo. Mirando cuál fue la disminución de otros activos. En este caso y con los valores que yo tengo de estos estados financieros no hubo. Y mirando cuánto fue el aumento de los pasivos a largo plazo y el aumento del patrimonio. El aumento del patrimonio en este caso no hubo. Eso me da el total de fuentes de largo plazo. Y si cojo todo, eso me da el total de las fuentes. Por el lado de los usos, exactamente lo mismo. Esto es lo que yo debo analizar. Tengo que coger los de corto plazo, la partecita que corresponde a los activos. Recuerden que debo mirar la parte de aumento de los activos. Aquí ya miramos la parte de disminución de activos. Aquí debemos mirar la parte de aumento. Eso él lo hace, Excel lo hace. Usted lo que tiene que hacer es simplemente analizar estas cifras, estos valores que ya Excel de por sí le está proporcionando, es lo que usted debe analizar. Aquí está la parte de activos, aumento de activos. Aquí está la parte de pasivos, lo que corresponde a disminución de pasivos. Y si yo sumo los activos y los pasivos, eso me da el total de usos de corto plazo, porque aquí cogimos activos de corto plazo y aquí cogimos pasivos de corto plazo. Eso me da total de uso de corto plazo. Y ahora la parte de largo plazo. Miro la parte de aumento, así como aquí arriba miré la parte de aumento de fijos, de activos de corto plazo. Aquí miro la parte de aumento de activos, pero de largo plazo. Activos fijos. Esta es la parte del aumento de los activos fijos. Esta es la parte de aumento de otros activos, que para este caso no lo hubo. Esta es la parte de disminución de lo que corresponde a pasivos de largo plazo y esta es la parte de lo que corresponde a la parte de disminución del patrimonio. Si sumo el total de lo que fueron los de corto plazo con lo que fueron los de largo plazo, este valor con este valor, eso me da el total de los usos o recursos, ¿sí? Aquí está el 100% de los usos, aquí está el 100% de las fuentes. Y aquí tengo que mirar cuál es la cifra más importante. Si ustedes se dan cuenta, mire, el total del corto plazo dio solo el 27%, mientras el total del largo plazo me da ya el 72%. ¿Quién tiene mayor y menor peso? En la parte de usos de corto plazo, el mayor peso lo tiene la parte de activos. El menor peso lo tiene la parte de los pasivos. En el largo plazo, el mayor peso, ¿quién lo tiene? Lo tiene la parte de los activos, el aumento de activos fijos. Es el que tiene el mayor plazo, el mayor peso. ¿Quién tiene el menor peso? Exceptuando este que no existe, el menor peso está aquí. ¿Se produjo por qué? Por otros activos de largo plazo. Ese es el análisis que ustedes deben hacer. ¿Ok? Por favor, preguntas. ¿Es clara la información? ¿Es claro lo que deben revisar? Aquí no se pueden escachar para nada porque les estoy dando lo más detallado posible lo que ustedes deben hacer y cómo lo deben hacer. ¿Hay alguna pregunta? Quien vaya a preguntar, por favor, me escribe por el chat o si tiene micrófono, lo activa para poderlos escuchar. ¿No hay preguntas? Les reitero
lo importante del capítulo que siempre les he dicho de conclusiones. ¿Ok? Lo que ustedes tienen que hacer es enviar un archivo en Word, ¿sí? Junto con su archivo de Excel, que ya de por sí tiene que venir con los ajustes que ustedes debieron haber hecho. Deben enviarme el archivo de Word, deben enviarme el archivo de Excel, este que les estoy mostrando, ¿sí? El archivo de Word tiene que ir, ya ustedes lo saben, con normas y Contec. Tamaño de letra 10, clase de fuente Arial, y debe cumplir con normas y Contec, o sea, debe tener portada, contraportada, tabla de contenido, introducción, el desarrollo de los capítulos con su numeración, como se enumeran, como lo exigen las normas y Contec que usted debe. Quien quiera aplicar normas APA está en libertad de aplicar normas APA. ¿Ok? Y al final les recuerdo un capítulo de conclusiones y un capítulo de bibliografía, porque ustedes la información tuvieron que haberla sacado de alguna parte. Lo otro que deben anexar, por favor, es los archivos de los cuales ustedes están sacando la información de sus estados financieros. Este es el archivo de Bavaria, este es el archivo de Grupo Nutresa, este es el archivo de la empresa de muebles no sé qué, el archivo del cual usted está sacando la información para yo mirar que la información que usted me está adjuntando y el análisis que usted está haciendo corresponde con lo que usted digitó en este archivo Excel. Yo agarro y comparo todo, comparo estados financieros, comparo archivo Excel, miro que la información corresponda con los años que usted me está diciendo y luego entonces miro el análisis que usted hizo de ese estado de fuentes y usos. ¿Ok? ¿Es claro cuál es el producto número 2? Una pregunta. Señorita, cuénteme. ¿Se refiere a que lo anexemos dentro del Word o que lo añadamos No, aparte. a la entrega? Aparte, sí, aparte. Dentro del Word va solamente la parte de análisis. Este Word, voy a volver a compartírselo. Este Word es el análisis que yo estoy pidiéndoles que ustedes me hagan. Algo parecido a esto que les estaba mostrando aquí. Esto es lo que yo espero de ustedes. Ustedes copian de allá, del Excel, pedacitos como estos. Generas la parte de las fuentes. En la parte de las fuentes, aquí está la parte de generación interna de recursos. Me lo copian y me hacen el análisis. La parte de fuentes de corto plazo, me copian el pedacito y me hacen el análisis. La parte de fuentes de largo plazo, me lo copian, la tablita de allá, le quitan las celdas que no usaron y me hacen el análisis. Obviamente, lo que no tengan, lo que no incluya, pues no lo tienen que meter. ¿Ok? Sí, perfecto. Profe, es que yo tengo una pregunta. Dentro de poco se va a cortar la tutoría porque solamente Zoom nos da 40 minutos, que creo que ustedes lo saben. Si se cae la tutoría, por favor me regalan unos minutos mientras puedo guardar la grabación y volverles a enviar el nuevo enlace, ¿ok? Por si se llega a caer, en cualquier momento ya va a caer. Ya me avisó que se va a caer. Ok. Listo. ¿Quién iba a preguntar? ¿Stephanie? Yo, Stephanie, sí. Cuéntame. Profe, es que en el estado de resultados, ¿Sí? yo creería que pues en esto el que yo estaba fallando porque los términos no eran los que estaban y yo sumaba, restaba y no me cuadraba a mí, o sea, no me daba los valores que estaban reflejados en la hoja que estaba yo guiándome. Ajá. Entonces, no sé si le podemos hacer una revisadita nuevamente. Sí, claro. Si les parece, ahorita miramos de una vez. Entonces tú tomas la pantalla. ¿Tienes ahí tu estado de resultados? ¿Tienes ahí tu archivo de Excel? Ya lo busco y lo comparto en la pantalla. Y ahorita entonces tú tomas el control de la pantalla, yo suelto mi pantalla para que tú tomes el control de la pantalla, me muestras lo que tú estás mostrándome del archivo de donde sacas los valores y me muestras tu archivo de Excel y podemos revisar y de paso sacamos de duda a otras personas también. Pero la idea es que ustedes sí o sí, su estado de resultados, su balance, y su estado de resultados tienen que compararlo para que las cifras que usted tiene aquí en utilidad neta, mire, la utilidad neta usted no la mete. La cifra de utilidad neta debe darle. La cifra de utilidad antes de impuestos debe darle.
La cifra de utilidad operacional, con lo que usted ha ingresado aquí arriba, debe darle. La Debe cifra dar. aquí de utilidad bruta debe darle. A mí lo único que me queda bruto. No. El resto Entonces, no me quedaba aquí, nada. si usted le está dando utilidad bruta, pero no le da utilidad operacional, es porque su error está acá. En Sí. estas dos, ya sea por gastos de administración o gastos de venta, usted está o incluyendo de más o dejando por fuera algo. No sé cuál Ok. sea el caso, pero estos valores que usted está incluyendo en estas dos celdas Ujú. le están produciendo el error para que aquí no le salga.